Hola, buenas noches. Es un placer, como siempre, saludarlos. Yo soy María Camila Orozco y esto es Zona Franca. Vamos a hablar esta noche de las elecciones. Estamos a 5 días de la cita para ir a las urnas y hay todo un cóctel de alertas que tienen muy preocupadas a las autoridades, no solo electorales, a la Procuraduría, a la Fiscalía y al propio presidente Gustavo Petro. Los clanes políticos se están moviendo y están gastando muchas sumas de dinero en diferentes regiones del país sin importar mucho por el reporte de las cuentas claras. La polarización está presente, la guerra sucia aumenta y la violencia política también está presente en esta contienda electoral. Por ejemplo, en el corregimiento del Plateado, en el departamento del Cauca, las disidencias de las FARC, que por otro lado están en cese a fuego bilateral, o por lo menos en el papel, están impidiendo el acceso a los militares para que se organice la logística del Plan Democracia, que es el plan de seguridad de las elecciones. Vamos a hablar esta noche de la propuesta del presidente Gustavo Petro, de ese escuadrón para perseguir a los que compran votos en Colombia. ¿Cuáles son los factores clave que usted debe tener en cuenta el próximo domingo 29 de octubre? Y cómo sería la dinámica en las principales ciudades, en las zonas donde hay, por supuesto, alerta de violencia electoral, alerta de violencia política. Bienvenidos, aquí comienza la discusión. El debate es propicio por cuenta del presidente Gustavo Petro, que le ha pedido a su ministro del Interior y en general a las autoridades que implementen la estrategia para capturar a quienes compren voto en el país. Este es el trino del presidente Gustavo Petro hace apenas unas horas diciendo por todas las redes que tengan disponibles, pídanle a la gente que si van a recibir dinero de los compradores de votos, lo hagan, pero que voten por Petro y por el pacto histórico. Ese es un mensaje de Petro siendo candidato hace apenas unos meses. La otra versión de Petro es el Petro presidente, la conocimos hace apenas unas horas, pidiendo todo lo contrario, diciendo entre otras cosas que tienen que denunciar la corrupción, diciendo que comprar votos es un delito. Esta noche hemos invitado a Angélica Lozano, es senadora por el partido Alianza Verde. Senadora Lozano, un gusto tenerla nuevamente en Zona Franca. El gusto es mío, conversar y debatir con ustedes. Gracias por aceptar esta invitación. Está con nosotros David Racero, es representante de la Cámara por el Pacto Histórico en Bogotá, fue presidente de la Cámara de Representantes. Representante Racero, bienvenido, buenas noches. María Camila, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, a los tertulianos de hoy y a la audiencia que nos ve. Gracias por aceptar esta invitación. Está David Cancino, es libertario, así se define, analista político, administrador de negocios internacionales de la Universidad del Rosario y ex candidato al Consejo por el Partido Liberal. Señor Cancino, un gusto, bienvenido, buenas noches. Camila, un gusto estar con ustedes acá, un saludo para David y para Angélica y bienvenido a este tema. Gracias, representante Racero. Quiero comenzar con usted, integrante del Pacto Histórico, sobre el análisis, sobre el diagnóstico de estos dos Petro, del Petro candidato que dice cojan la plata y voten por mí, y el Petro presidente que dice no vendan el voto, hay que castigar a quien compre o a quien vende el voto. No, son dos escenarios diferentes, yo creo que poco comparables por la autoridad y por la responsabilidad y por el marco de acción que podía tener en ese entonces como candidato sobre lo que podríamos llamar hechos sobrevinientes, y es justamente la compra de votos que en su momento denunciamos en la campaña, que dimos a conocer, que es más, que durante varias semanas y meses alertamos sobre los delitos electorales que se estaban cometiendo en contra de nuestra campaña, tanto, María Camila, si tú te acuerdas, que en la campaña del Pacto Histórico al Senado, a boca de urna, recuperamos 1 millón de votos. O sea, no nos lo estamos inventando, o sea, no es cuento, no es mito, no es una historia inventada que nosotros idealizamos en la cabeza. Hace un año, en las elecciones al Congreso, 1 millón de votos se nos había perdido justamente en el preconteo electoral, y fue por el trabajo que hicimos de denuncia, de pasar la C14, 16, todos los formatos, fue que recuperamos 1 millón de votos. Eso nos representa entre 4 o 5 senadores. Entonces es un momento, un escenario en el que no tenemos el poder, somos oposición, sin ningún tipo de margen de acción,
y creo que eso era más bien una respuesta a un hecho que se estaba presentando y una alerta que seguíamos pues exigiendo hasta implorando al Estado en ese momento. Y ahora yo veo un presidente que intenta hacer algo desde su marco de acción, desde su lugar que tiene como poder en el Ejecutivo, un llamado que se hace soterrado a todas las instancias del Estado. Yo quisiera ver una fiscalía en este momento un poco más protagonista, un fiscal Barbosa que le gusta ser protagónico en otros temas y llamar mucho la atención en otros temas, pero en este lo vemos un poco callado, un registrador timorato, que hoy lo veo haciendo un par de entrevistas, dando tranquilidades, seguridades según él, pero también con un marco de duda respecto a su accionar. Lo vimos nosotros el año pasado en la campaña. Instancias de control como la Procuraduría, un poco también tímidas, la Procuradora Cabello, que también es muy audaz para opinar sobre otros temas en estas instancias, también un poco tímida. Entonces yo creo que es el marco de acción como gobernante que él llama a la ciudadanía, convoca una acción, diría yo, más en términos disuasivos, haciendo esos llamados una semana antes de la elección, para ver si entre todos podemos responder ante este flagelo de la corrupción. Ya vamos a hablar, electoral. a profundizar sobre la idea del presidente Petro, pero inicialmente me gustaría la interpretación, senadora Lozano, de los dos Gustavo Petro, del Petro antes de ser presidente y del Petro presidente. Pues no es un chiste ni es menor y no se puede legitimar de ninguna forma en ninguna época la compra de votos. Celebro la intención y la voluntad del presidente al decirle a la policía, al hacerle un llamado a todas las instituciones y a la ciudadanía a no permitir. La compra de votos es un delito, es un crimen. Esos 30, 50, 70 mil pesos que le dan al domingo a la gente rompen la democracia, porque quien paga para llegar va a llegar a saquear, María Camila, a robar, a desvalijar lo público, y esos recursos deben llegar en bienes públicos, en servicios y en temas de políticas y programas públicas blindados y ajenos de la preferencia política de quien sea. Entonces, celebro la voluntad, tengo toda la pregunta de los cómo. ¿Quién va a decir qué? ¿Los funcionarios del Ejecutivo o de la Presidencia? Pues porque hemos visto, acabamos de ver un episodio de un funcionario politiqueando y usurpando funciones. Un funcionario de la Presidencia hizo rueda de prensa, show, pantalla, ranking de partidos que constriñen al elector. Eso se llama delito. El constreñimiento al elector es un delito, debe dar cárcel, debe dar de por vida, sacar de la política a quien lo practique. Y un funcionario del Ejecutivo usurpando funciones de la Fiscalía, porque si es delito es de la Fiscalía, y si hay una acción disciplinaria porque un servidor público, pues tiene que actuar la Procuraduría, el Consejo Electoral. Todos los servidores públicos tenemos la obligación de dar traslado, denuncia, informar a la autoridad que corresponda si conocemos una irregularidad. Pero eso es distinto a que yo me las dé de fiscal y yo me las dé de juez y yo diga, este hizo esto u otro. Y eso cruza una línea de hostigamiento político. Entonces yo celebro lo que ha dicho el presidente, pero el cómo, quiero saber quién, cómo y cuándo. Si van a ser los funcionarios políticos como una policía política, o cuál es el esquema en que van a articularse la ciudadanía con la fiscalía, con la policía, con los órganos de control, con la sociedad civil. Entonces, buena la idea, quiero saber el cómo. David. Camila, esa pregunta con la que usted inicia la intervención preguntando si hay una diferencia entre el Gustavo Petro de la campaña y el que gobierna, y la verdad es que no, es diferente que él acomode sus principios y sus valores al son que, digamos, va aconteciendo en el panorama político. Y no debe ser irónico que la campaña política que se caracterizó y que llegó a las elecciones y que ganó la presidencia de la República, corriendo la línea ética, y que además premia a los funcionarios y a las personas que estuvieron involucradas en el asesinato moral, en el desprestigio ilegítimo de los contrincantes políticos, que eso fue lo que hizo el pacto histórico, pues venga a dar ahora cátedra de moral pública y de cómo se debe hacer o se debe dejar de hacer. Un gobierno que además tiene unas denuncias muy serias por colegas muy respetados del medio, como el señor Calderón, de aportes de los narcotraficantes en la zona norte del país, que esa plata se usa precisamente para la compra de votos. Un gobierno que se ha caracterizado por ser profundamente nepotista,
tenemos a la primera dama que coge a sus vecinos y los contrata y los ubica en el gobierno a su acomodo, que además tuvo al hermano del presidente negociando en la cárcel La Picota, que ya eso es un tema hoy demostrado, negociando tratos por debajo de la mesa, por fuera de la institucionalidad. Y que además se apalancó en el tal fallido estallido social, que no fue más sino el aprovechamiento de un descontento legítimo de los colombianos para aprovechar la violencia política. Y ahora el presidente es el gran defensor de la moral y de la defensa de los votos. Eso por un lado. Y por el otro, hacer hincapié en lo que dice la senadora Angélica Lozano. Y es que Gustavo Petro, en su delirio constante, en su megalomanía, siempre procura pasarse por encima de los mecanismos de ley que ya existen. La registraduría, la procuraduría, la fiscalía tiene todas las herramientas de ley para dar buen trámite a todo lo que refiere a los trámites electorales y a los delitos electorales. Entonces es muy riesgoso que el presidente ahora quiera establecer un canal directo dirigido por él en el que desplaza la autoridad legítima y ahora no sea solamente un mal presidente, sino un mal juez. Ese es el cómo, representante Racero. ¿Cómo en el pacto histórico? Porque me imagino que ustedes lo tienen muy presente o muy claro. ¿Cómo pretende el gobierno implementar esto, que es pagar para que la gente no venda el voto? Entiendo que el procedimiento, el protocolo, digamos, como se establece ese cómo que pregunta de manera acertada Angélica, por supuesto, va a ser explicado por el ministro de Defensa y el ministro del Interior. Entre hoy y mañana, en una rueda de prensa, sí lo anunciaron. Vamos a ver los detalles, no tengo los elementos en este momento, es una acción de gobierno, no del Congreso. Pero sin lugar a dudas, primero se va a respetar evidentemente la separación de poderes. Y yo quiero hacer un llamado ahí de atención. El registro que entidades como la MOE, observatorios diferentes que hacen seguimiento a este tipo de delitos, son 17 en total, 17 contemplados en la ley, registra cómo año tras año se presentan, por ejemplo, para el año pasado, 10.000 tipos de denuncias respecto a delitos electorales, 10.000. O sea, si hay una situación donde la gente sí denuncia cosas que ve durante la jornada electoral u otras, pero lastimosamente, como ocurre en el sistema judicial, no solamente para el tema de delitos electorales, vemos una impunidad de más del 90-95%. Es decir, hay unos denunciantes y creo que esto va a propiciar ese control social que poco a poco tenemos nosotros que cultivar, pero el cuello de botella justamente está en otros espacios del poder del Estado. Quiero plantear en una la discusión fiscalía, que no es en el proceso judicial. Que no es jurídica, es más bien ética. Sí, sobre lo que incentiva esto, una cultura alrededor del dinero, un culto al dinero. Esto no es una línea roja sobre eso, es decir, no reciban el dinero, pero además reciban el dinero a mí. ¿No termina esto siendo una competencia alrededor del voto? Mezclando las dos cosas, no. Digamos, yo lo que veo es un presidente en este momento, como ningún presidente lo ha hecho con anterioridad, tratando de, dentro de sus facultades, hacer una acción afirmativa en torno a eso, ¿sí? Tratando de decir, generemos conciencia, generemos una discusión, invito a las otras instancias a tomar partido. Aquí tenemos casos muy serios de corrupción y entendiendo que la corrupción, María Camila, es un régimen de gobierno, es que la corrupción no es simplemente la compra del voto. Detrás de eso hay toda una parafernalia enquistada, una estructura criminal. Lo vemos con el caso de Aida Merlano, la famosa Casa Blanca en Barranquilla, donde están los Char, donde está Gerlain. Y hoy, uno de los implicados, la Casa Char, favorito para la alcaldía de Barranquilla. Eso es justamente, en términos de morales, de valoración social, cómo la ciudadanía colombiana aprende a castigar justamente a los que cometen la corrupción y sus familias y castas políticas. O sea, lastimosamente vemos un escenario como ese y socialmente todavía hay mucha permisividad. Yo creo que acciones como las que adelanta el presidente Gustavo Petro, la mejor manera es propiciar ese control social entre nosotros mismos. Propiciar la habiduría, ser un poquito más agresivos con eso. Pero insisto, ya hay denuncias, Quiero plantearle eso, senador. Y ojo que como delito que es, la policía es competente, por eso es que la policía puede activarse. La policía, pero no puede ser el equipo, una policía política del Ejecutivo a perseguir competidores. De por sí los que van a hacer el pago de la policía en el programa que tienen que eso no es nuevo. Eso se aplica para otro tipo de delitos de informantes, se puede pagar informantes y eso es planes que se hace la policía. Lo que estamos haciendo es estirarlo al tema de delitos políticos electorales que sí funcionan en otros países.
Esta es una modalidad que empezamos a ensayar aquí en Colombia que no me parece para nada leonino. Es bueno vamos que a lo ver haga. cómo lo incentivamos. A mí me gusta que se haga y hay que perseguir, erradicar, sancionar y llevar a la cárcel ¿A usted le a gusta quien que pague. que se pague recompensa a quien delate al que compra votos o al que vende el voto? Bienvenido el esfuerzo por parar, contener y evitar que compren votos. Bienvenido el esfuerzo, pero el diablo está en los detalles y sí quiero, María Camila y David, que esto no se preste a que alguien invente, uy, mira, el rasero está comprando botas y le arman una cacería de brujas, Que así va a le pasar. dañan el prestigio, le dañan el nombre y ese día además le dañan la posibilidad de competir. Entonces es que se haga muy bien hecho y eso quiere decir canales institucionales y otras autoridades y venimos de una alerta muy desafortunada de un funcionario de la Casa de Nariño usurpando funciones de fiscalía y juez diciendo María Camila Rankin constreñidora, eso es un delito. Sí, aquí siempre ha existido, senadora Angélica, ese sistema de recompensa por Sí, información. no es nuevo. Eso no es nuevo en Colombia, Sí. pero sí es nuevo para el tema, digamos, Así es. electoral. Quiero replantear la discusión sobre el tema ético, sobre la discusión alrededor del señor dinero. ¿Cómo Sí. termina esto convirtiéndose en un tema que puede no ser bien, que no puede salir bien, porque termina siendo una competencia de quién da más? Que creo que esa es una discusión válida alrededor de quién puede pagar más para un voto. Pues lo clave es cuál es el procedimiento, cómo es, cómo, quién, cuándo y dónde. Si es un procedimiento blindado, garantista, operado por instituciones que actúan fielmente por los hechos y no por, uy, inventémonos que este David Cancino estaba haciéndole no sé qué y tirémonoslo aquí, ¿sí? Eso es lo que no puede pasar. Entonces, presta Claro, a debe ser conocer con los evidencia, cómo, ¿no? Con los pruebas, procedimientos, debe ser con pruebas, porque por eso evidencias, digo, sí, venimos documentado. de ver en la Casa Nariño a un señor ejerciendo policía política, eso no puede ser. Pero María Camila, si el presidente fue incapaz, o más bien manipuló, por ejemplo, las marchas recientes que estuvo la Minga acá en Bogotá, en el que se vieron las vallas del candidato Bolívar a diestra y siniestra, se armaron varios eventos alrededor de la campaña del candidato, uno no ve al presidente Gustavo Petro con ese nivel de ecuanimidad para denunciar a los candidatos de su propio partido. Y es muy peligroso, se vuelve en un instrumento, en una herramienta para perseguir al contradictor político. Y si uno siguiera el ejemplo que sigue David Rasero en cuanto a lo que sucede con la Casa Char, por ejemplo, en la costa norte, pues acá en Bogotá estaríamos o deberíamos estar igual de preocupados que Gustavo Bolívar marque tanto en las encuestas. Un tipo que estuvo financiando un grupo paramilitar armado que incendió buena parte de la infraestructura de seguridad de la ciudad de Los Cais. Y sin embargo, uno lo ve haciendo campaña a diestra y siniestra, sin ningún tipo de reproche por parte del gobierno, y entonces ahí el gobierno no hace ningún tipo de intervención. Entonces, el problema sí es ético. Y yo sí creo, con el respeto a la doctora Angélica Lozano, que ni el Partido Verde ni el Pacto Histórico tienen la suficiente solvencia ética y moral para hablar sobre estos temas en relación de corrupción. Corrupción no es solamente la plata, corrupción no solamente la constricción violenta del electorado, sino también potenciar candidatos que tienen investigaciones en el Congreso, investigaciones que tienen en la Procuraduría, y eso hace parte también de la discusión sobre la corrupción. ¿Cuáles son los candidatos que están acompañando a esos sectores alternativos que apoyaron al presidente Gustavo Petro, que hoy pueden estar distantes, pero que vendieron la idea de cambio, pero que de fondo son exactamente la misma oferta política que el Partido Liberal, que el Partido Conservador, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, a mí me alegra que esa discusión se traslade no solamente hacia el dinero, hacia la plata, sino a la oferta política que están presentando los partidos disque alternativos. No es todos, compiten 30 y pico. Conservadores tradicionales, históricos, nuevos, viejos. El domingo la gente tiene con la cédula el poder de decidir quién lo representa en su municipio, en su departamento, así que hágalo libremente, no se deje coaccionar por Usted nada. dio una cifra, Bueno, representante Rasero, tal vez tome nota aquí, de 10.000 denuncias por Sí, delitos electorales. sí. ¿Qué tanto cree que va a disminuir? Estamos un poquito tarde, ¿no? Porque estamos a 5 días de las elecciones. ¿Qué tanto cree usted que va a disminuir o a variar ese número con este mecanismo de pagar por información de quien venda o compre el voto? Eso tenemos que medirlo. O sea, seguramente hay que medirlo, hay que mirar si este tipo de propuestas tiene algún tipo de eco. Cuando se hace con anterioridad, faltando pocos días, insisto, tiene una vocación de instrumento disuasivo, digamos, ¿sí? de
de llamar la atención, de decir vamos a vigilar, yo como presidente doy la orden a la policía de que esto es un delito y que por eso también tienen que intervenir, convoco a la ciudadanía a estar atentos, a vigilar, utilizamos la herramienta que nos da la Constitución, la ley para pago de informantes, pero sin lugar a dudas las maquinarias corruptas de este país, de los partidos tradicionales especialmente, aunque David Cancino no lo acepte, pues se reciclan. ¿Saben cómo son? Lo son acepto. Pillos, son pillos. ¿Y tú fuiste candidato por qué partido? Por el Partido Liberal. Lo que estoy diciendo, el Partido Liberal lo que estoy diciendo es que su partido de gobierno es igual o peor de corrupto a cualquier otro candidato. El Partido Liberal que ha gobernado 200 años este país. La gran diferencia es puro. La gran diferencia es que ustedes son partido de gobierno. Ustedes son el partido de gobierno. El Partido Liberal no fue partido de gobierno. Usted es un candidato que ha defendido abiertamente un candidato electo con dineros del narcotráfico. Usted defiende el nepotismo del gobierno central. Yo no gobierno, ni gobierno el Partido Liberal. Son ustedes quienes tienen la responsabilidad política. ¿Por qué te lanzaste por el Partido Liberal? ¿Por qué? Por razones personales, eso no viene a la discusión. Ustedes son el partido de gobierno, usted es el congresista, entonces, yo soy un ciudadano. Yo solamente te digo una cosa, David. Yo no tengo ninguna investigación. Con todo su respeto, partido David. político sí. El Su Partido Liberal presidente también lo tiene. Yo no soy el Partido Liberal, yo soy un ciudadano. ¿Te lanzaste común por el Partido y Liberal? corriente. ¿Por qué? ¿Por oportunista o por qué? No, para ganarme los votos decentemente. Solamente este comentario, María Camila, porque no hay necesidad. Solamente para no tengo Los invito a recausar la conversación David, en el tema solo de un interés, comentario, que son las discúlpame. elecciones. Es que si alguien viene a un ejercicio como estos, a dar clases de moralidad, a dar clases de ética, a dar clases de solvencia moral, a criticar a Raimundo y todo el mundo, que tenga la mínima cordura para siquiera sonrojarse con los comentarios. Estamos hablando de algo muy serio, procedimientos, qué hacer con el delito electoral. O sea, es una cosa supremamente delicada, que en verdad el cáncer de la corrupción nos agobia a todos. Para que venga alguien a lanzar comentarios sueltos, sin ningún tipo de evidencia, las investigaciones de Ricardo Calderón son falsas, a tratar de ensuciar a todo el mundo para generar caos, para criticar, para generar caos. Los llamados de la Corte Suprema de Justicia al presidente Petro que respete la separación de poderes es mentira. No, yo creo que volvamos a la discusión. Y por favor, mejor cordura y argumentos para este debate tan serio que seguramente la ciudadanía está esperando. En el marco del respeto y la cordialidad, que estamos entre conocidos, personas que se respetan, a regresar a la discusión sobre el tema que son las elecciones. ¿Qué tanto cree que puede impactar positivamente, que es genuinamente, creo yo, la intención del presidente Petro con esta idea? El dato que da aquí el representante Racero es de 10.000 denuncias, yo creo que son más, de delitos electorales. ¿Qué tanto puede disminuir eso? Pues el diablo está en los detalles, repito, todo esfuerzo para contener, evitar, castigar a fondo, vale la pena, vale la pena. Ahora está en los cómo y no se conocen. Yo busqué hoy misma al ministro del Interior a preguntarle cómo se va a adoptar esto, porque bien hecho, María Camila, va a contribuir a la democracia. Si llega a estar regular, si llega a ser un instrumento para inventar, es que están comprando para fulano, y es por inventármelo, por hacerle daño, pues le vamos a hacer aún más daño. Entonces, espero a escuchar los procedimientos y pues si se quiere implementar dentro de 4 días, pues estamos como tarde, no se puede ir chambonamente. Pero lo que sí entonces esperemos el cómo. Necesitamos compromiso de las otras instancias del Estado. O sea, yo sí quisiera ver a un fiscal con sinceridad, de manera genuina, un fiscal también atento, ¿qué hay que hacer? O sea, esto es, la lucha contra la corrupción nos debe unir como país. Yo sí creo que es un gran acuerdo nacional. ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Dónde está la Procuraduría? Tal vez porque la Procuraduría lo escoge el mismo Senado, en donde empezamos a ver justamente los conflictos. Pero ahí también se elige magistrado de la Corte. Sí, pero en esto es donde uno ve más silencio, donde vemos mayor compromiso en las cosas instancias para esto. Aquí en estas elecciones siempre ya hemos tenido una registraduría que tuvo que imprimir increíblemente los tarjetones en un momento de crisis. David, quiero que hablemos del papel del Consejo Nacional Electoral, porque aunque ustedes no crean, va a haber mucha confusión el próximo domingo, producto de la revocatoria de 2.955 candidaturas en general a alcaldías, gobernaciones, a consejos municipales, producto de inhabilidades. Por ejemplo, el señor Rodolfo Hernández va a aparecer en el tarjetón, allí aparecerá en el tarjetón Tulio. En Santander, Tulio Gómez y muchos, porque la lista es larga, y los candidatos no están advirtiendo, o en el caso de Rodolfo Hernández está pidiendo, David, que voten por él a pesar de estar inhabilitado.
Sí, el Consejo Nacional Electoral siempre se ha caracterizado por, digamos, ser el espacio de cordialidad de los partidos políticos. Todos los magistrados ahí tienen un grado de representación política de acuerdo a sus intereses. La Constitución. Sí, correcto, eso es un mecanismo institucional previamente establecido. Lo que me preocupa es que ha sido siempre tradicional usar esas herramientas de punición contra algunos candidatos que incumplan la ley como mecanismo de coacción política. Por ejemplo, el candidato Oviedo acá en Bogotá hasta hace no mucho estuvo en vera su candidatura porque digamos que había ahí unos temas legales donde había algún tipo de controversia. Y digamos que el mecanismo institucional no asegura, no previene que efectivamente estén en el tarjetón presentes candidatos que son corruptos, candidatos que ofrecen puestos, candidatos que son, digamos, de diferente o de solvencia moral dudosa. Entonces, en últimas, pues es la capacidad del ciudadano para informarse y para tomar sus decisiones el que tiene la última palabra. En el caso concreto de la revocatoria de los mandatos, digamos que es una figura que yo creo que es importante que la revisen. Acá hay dos congresistas que de las inscripciones lo pueden hablar un poco más sobre ese tema, y es que pues digamos es un mecanismo que suele ser muy oneroso para efectivamente llegar a darse. Se vivió acá en Bogotá en el caso de Peñalosa, los umbrales me parece que son muy altos, pero ese mecanismo... Pero quiero que hablemos, senadora Lozano, del orden o desorden de las inscripciones, porque creo que va a haber mucha confusión el fin de semana. Pues primero, no recuerdo otras elecciones donde lleguemos a la jornada del domingo con tantas personas en el tarjetón y con noticias tan inmediatas de la misma semana, que inhabilitado, que fallaron, que la tutela, que la ganó, que la perdió, que fulano, un juez ordenó, el Consejo Electoral. No recuerdo. El caso de Santa Marta es atípico, con el señor Agudelo. No recuerdo otra elección así. El Consejo Electoral y el modelo vigente creo que debe cambiar, lo hemos intentado, es una reforma constitucional, no hemos logrado que eso suceda. Aterrizando en qué es lo vigente, pues va a haber voto no efectivo. Muchos ciudadanos que van a votar, por ejemplo, por Rodolfo, pues que van a marcarlo y que entonces seguirá el litigio. ¿Qué pasa si gana, por ejemplo, un candidato como Rodolfo, que el Consejo Electoral le revocó la inscripción, pero está en el tarjetón? ¿Qué pasa si llega a ser mayoría? Y puede pasar, si son 2.955 candidatos, pues María Camila, es que en total compiten tal vez 100.000 personas, luego 2.900, casi 3.000, puedes pasar eso, que elijan personas que haya otra instancia dicho que no pueden competir. Creo que los términos, los plazos ameritan mucho ajuste institucional, el mismo mecanismo, y pasan cosas. El Consejo Electoral, por ejemplo, hay una silla que la ocupa un delegado, un consejero del Verde, y él en Derecho, en Justicia, conceptuó y votó que o muchos candidatos verdes no deberían estar. ¿Sí? Entonces también es la tensión entre el interés político, pero también la competencia y la orden y la facultad que les da la Constitución y que tienen que cumplir, no lo que le guste a los partidos y candidatos, sino lo que les toca con su investidura de consejero electoral. En Colombia les decimos magistrados, en realidad son consejeros, y mucho de tela para cortar. Creo que se han mejorado varios filtros al interior de cada partido en revisar que cumplan las condiciones, los requisitos, pero también en Colombia estamos en una etapa larga ya de judicialización de la política. ¿Qué quiere decir? Eso, que por ejemplo, si yo tengo una controversia con David, metamos demanda, denuncia, que no pueda, y de pronto muchas veces es un juego politiquero, de controversia, bueno, ese es el riesgo de volver de la naturaleza judicial, del Consejo Nacional Electoral. Algo que en realidad es algo que debería dirimirse en urnas. Usted vota o por él o por mí. Entonces creo que hay abuso del derecho de muchas personas en esa jugada de sacar a fulano del tarjetón. Tengo aquí, representante Racero, dos casos particulares, le decía a la senadora Lozano. El caso de Jorge Agudelo, que es el candidato de Fuerza Ciudadana a la alcaldía de Santa Marta. Finalmente sí va a aparecer en el tarjetón, producto de una decisión de un juez. Julián Bedoya, que decidió retirar su candidatura, va a aparecer. Rodolfo Hernández, ¿cuál es la recomendación? Usted que participa, usted que es un hombre de política, para quienes hoy están diciendo, miércoles, voy a ir el domingo a votar y no sé si mi candidato está o no está habilitado. No, muy buena pregunta.
Según la ley, ese candidato que está inhabilitado, que el Consejo Nacional ya revocó su inscripción o que renunció a su candidatura y aunque aparezca en el tarjetón, los votos marcados por ese candidato no se toman en cuenta, no se suman a ningún candidato. Por ejemplo, el caso de Bedoya, que se sumó a Luis Pérez, esos votos por Bedoya no se suman a Luis Pérez, por ejemplo, no se van al voto en blanco, es decir, son votos nulos, hasta que juez competente decida lo contrario. En este caso, por ejemplo, de Rodolfo, si él después en tutela o hace otro procedimiento, puede volver. Pero hoy lo que se tiene es que esos candidatos, los votos por esos candidatos no se pueden contar. Y por eso hay que mirar cada caso en particular. Lo que ocurrió con Fuerza Ciudadana, Magdalena, pues es inaudito. Estaba Patricia Caicedo, un día antes de la impresión de los tarjetones, viene el Consejo Nacional, hace la audiencia respectiva y vino todo este boroló, conflicto, el derecho legítimo de Fuerza Ciudadana a decir, bueno, si nos revocan a una, es que Fuerza Ciudadana no estaba pidiendo ni siquiera que le dejaran a la candidata inicial, que era Patricia, era déjenos el espacio para Fuerza Ciudadana porque tenemos un partido con personalidad jurídica legal y legítimamente con los soportes legales y constitucionales para poder participar en los tiempos debidos en ese momento. Y esa fue la demora. Termino con esto. Yo sí creo que hay una exagerada politización en el Consejo Nacional Electoral. Y uno tendría que revisar esos 2000 y pico de casos que tú mencionas, el criterio, el rasero, ¿sí? Porque pareciera que para algunos casos aplica unos criterios y para otros aplica otros criterios. Pueden haber habido candidatos en las mismas situaciones por posibles inhabilidades, por algún tema en particular, con situaciones parecidas pero con fallos diferentes. Porque al final el fallo es una votación. O sea, hay un ponente, un magistrado coloca la ponencia, el auto, lo que él propone para el candidato X y todos votan y tienen que haber unas mayorías. Pero como dice el adagio popular, eso es lo que tenemos y esas son de momento las reglas de la democracia. Venimos insistiendo hace mucho tiempo de cambiar ese Consejo Nacional algunos. Esas son las dificultades, le decía, de la naturaleza del Consejo Nacional Electoral. El panorama es complejo. En Neiva, por ejemplo, la Procuraduría, por participar en política, suspendió al alcalde de esa ciudad, a Gorky Muñoz, que estaba apoyando a Wilker Bautista. Gorky apoyando a Wilky. Pero también hay denuncias de corrupción en diferentes regiones, la más reciente en el departamento de La Guajira, con aparentes ofrecimientos de puestos en Bogotá y en diferentes entidades del país a cambio del voto. La denuncia es en contra del padre de quien hoy es el secretario de la Cámara de Representantes, que está en campaña por su esposa, que aspira a la alcaldía del municipio de Villanueva, en La Guajira. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. Quiero de pronto una oportunidad. Con nosotros tiene más oportunidad de empleo, digo que sí. ¿Por qué? Cuenten. Porque lo hemos demostrado dando empleo. Sí, claro. No sé si lo has oído decir. Lo he oído y he visto. Bien, eso habla muy bien de ustedes. Pero mientras que con Diego, ¿qué es lo que tiene? Tuvo un fervor cuando tuvo la alcaldía con Beto y no salió. Y ahora tiene una bulla. Nosotros por el gobernador también vamos a votar por De Luque. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca, hoy hablando de las elecciones de política, que a propósito en ese contexto, esta es una de las imágenes más dolorosas de las actuales elecciones en Colombia. Tiene origen en Medellín, allí simpatizantes de dos candidaturas y de los insultos pasaron a agresiones verbales, pasaron a las agresiones físicas. Ay, vea ese que está amenazando con arma, vea ese. Ay, marica, ay, 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 ay. Ay, marica, ay, gonorrea. Ay, marica, ay, marica. Ocurrió en Medellín entre candidatos que aspiran a suceder a Daniel Quintero. Eran integrantes de la campaña de Albert Corredor, terminó saliéndose de control allí, pero hay denuncias del uso de inteligencia artificial, que eso sí que es miedoso. En la campaña de
la campaña en Cali de Alejandro Eder, pero también en las campañas a la alcaldía en Bogotá. Hay denuncias de campaña sucia, hay denuncia de agresiones, de campaña de desprestigio en diferentes regiones, pero también el otro lunar negro de estas elecciones, senadora Lozano, es la presencia de las FARC, que a pesar de estar en un cese a fuego bilateral, no están permitiendo ejecutar el Plan Democracia. Pues múltiples conversaciones de paz adelanta el gobierno nacional y algunos grupos que sí pertenecen a aquellos que están en cese, que no lo están, u otros criminales, pues intimidan, dicen no pueden hacer campaña allí, no pueden llegar. Esto pues es inadmisible y por supuesto que el Plan Democracia lo que implica es el derecho libre a que usted vaya y vote por el que quiera. Entonces, inadmisible la presión armada en cualquier lugar del país, en muchos municipios, en veredas. No se puede, no podemos devolvernos pues a los 90s y necesitamos presencia del Estado eficaz garantizando el derecho libre a votar. Otro tipo de violencias en curso, violencia, hostigamiento, acoso, mentiras, fabricación de noticias falsas, la violencia contra las mujeres. Qué pesar ver hoy al colega, fue mi colega Germán Navas Talero, un hombre que tan terrible, importante para la historia de nuestro país, dirigente del Polo Democrático, en un cada vez más frecuente matoneo antimujeres, siempre es contra las mujeres. No sé, digamos, creo que hay una gama muy variada de violencia, las noticias falsas. Vi estos días una denuncia de Carlos Fernando Galán y me da terror. Hoy le pasa a él, mañana le pasa a usted, a usted, a usted, a mí. Total. Y es que adulteran la voz con programas de diseño digitales y lo ponen a decir frases absurdas. La inteligencia artificial, ojalá, decían las abuelas, ojalá esa malicia lo utilizara para algo bueno, mijito. Claro, entonces el terror es que la tecnología que nos permite comunicarnos lo bueno, también permite engañar, ¿no? Los delitos cibernéticos también se traducen en la democracia, al concierto contra fulano, contra sutano, armar pautas o cuentas falsas, pagas, gente que invierte con servidores en otros países a hostigar y dañar la reputación de cualquier persona aspirante a cualquier cargo. Entonces creo que los retos son enormes y se necesita mucho discernimiento, que cada quien no coma entero a eso que llega por WhatsApp, no crea todo, atenta, alerta, urgente. A las tías que siguen enviando las cadenas de WhatsApp. Y algunos medios. Sí, sobre las FARC, sobre la disidencia de las FARC. Bueno, a mí me preocupa muchísimo los hechos que se están presentando, sobre todo en el Alto Cauca, en que el ejército llega a hacer su labor de control territorial y es expulsado por algunos milicianos que intentan disfrazarse de población civil, pero que tienen como intención, digamos, que marginar al Estado de esa labor. Entonces uno esperaría que el presidente y el ministro de Defensa respalden ese Plan Democracia. En el país no puede haber un solo centímetro cuadrado sin presencia del Estado, ni de fuerzas de policía, ni de fuerzas del ejército. Y en ese sentido creo que hace falta pues mucha más fuerza y fortaleza por parte del gobierno respaldando a las fuerzas militares. Por el otro lado, que esto es consustancial con el tema que discutíamos en la primera parte, y es como la política, cómo se está usando, por ejemplo, los recursos públicos para el pago de bodegas. Le pasó a Galán también que le hicieron un montaje con María Fernanda Cabal, que no es afecta, no digamos que no hay coincidencia política. Que por fortuna es muy burdo el montaje. Es bastante burdo, que son las bodegas del gobierno, este señor Género Úsuga, y hay una cantidad de influencers que son pagos y contratados por las instituciones del Estado que juegan con nuestros impuestos. Y hay que tener también cuidado con otra forma también, digamos, que de utilizar los recursos públicos para campañas políticas o para la autopromoción. Por ejemplo, la alcaldesa Claudia López gastó más de 42 mil millones de pesos en un mini ejército de influenciadores, de video, fotos. Son 659 contratos que están ahí. Afortunadamente está la denuncia, teniendo su curso en la Procuraduría, que eso también influye en las elecciones y que también es una manera de usar los recursos públicos para, digamos, apalancar personalidades que están en el poder. Representante Racero. Tienes que saber dónde está esa denuncia. Discúlpame, María Camila, pero hay que volverlo a decir. Este tipo de política, lanzando ese tipo de comentarios, también raya también en cualquier perversión del buen ejercicio deliberativo de la democracia, ¿no? Eso de las bodegas del gobierno, por favor, ¿sí? Bodegas del gobierno pagadas para afectar a candidatos. Mira, ese tipo de aseveraciones no son serias. Insisto, en un debate adecuado, deliberado de la democracia,
y yo espero a circunscribirnos al debate. De eso se trata un poco la política, ¿no? Hay fake news, hay mentiras, hay gente que quiere llamar la atención porque hoy estamos más pendientes de los likes en Twitter, los likes en Facebook, en Instagram, y somos capaces de decir lo que sea, ¿no? Y ahí viene el desprestigio moral y el ataque al otro. Pero quiero hacer un comentario en lo esencial, en lo que le importa a los colombianos, y es el riesgo electoral que tú estás, en la pregunta que tú haces respecto al tema de las disidencias en algunas regiones del país. Lastimosamente, ese riesgo electoral por factores de violencia y sobre todo de presencia de grupos armados es una constante. Digamos, si uno hace el zoom out, uno ve que cada año que tenemos elecciones hay unos indicadores, unas alertas tempranas de la Defensoría, etc. ¿Qué es lo preocupante acá? Un ejercicio en el que si se comprueba que son las disidencias de las FARC que están a cargo de Iván Mordisco, venimos hace 2 semanas en un ejercicio de acuerdo con el gobierno nacional de un cese al fuego bilateral por 3 meses, y uno de los compromisos es el respeto. ¿Cómo se comprueba, representantes? Ayer salió el comandante en el Cauca del Ejército diciendo no podemos entrar, porque es que el amparo del cese al fuego es para proteger a la población. Si se comprueba la relación directa, mando directo y orden directa completamente de los dirigentes de dicha guerrilla que han hecho un compromiso directamente con el gobierno, y eso tiene que haber implicaciones. Y yo he escuchado muy claramente al presidente Gustavo Petro decir orden a la fuerza pública de control pleno del territorio. Y termino con esto, caso adicional, los registros que hablan del tipo de amenazados vuelve a ser, vea la circunstancia, se vuelve a repetir que los partidos los candidatos más amenazados corresponden a los partidos Liberal y Pacto Histórico. ¿Sí? Liberal por la magnitud, que es el partido que siempre tiene más candidatos, de los 130.000 más o menos que hay hoy en día en Colombia. Presencia en todos los municipios. En Colombia, más presencia, y el Pacto Histórico, candidatos del Pacto Histórico siendo amenazados. Entonces digamos que eso es un fenómeno también que hay que hacerle una lectura, ¿no? O sea, digamos que históricamente la izquierda ha tenido un amedrentamiento constantemente en algunas regiones, y hoy aún, diría uno, con el gobierno, nosotros del Pacto Histórico, gobierno nacional, se sigue repitiendo en algunas regiones del país. Puede ser que haya un ejercicio en las elecciones regionales de reacomodamiento de ciertas estructuras, tanto políticas, porque hay amenaza política, como de actores armados. Y eso creo que hay que analizarlo muy bien, ir un poco al detalle y profundizarlo dependiendo de la región y dependiendo del contexto. Y una realidad muy cruda. A veces en Bogotá estamos entregando volantes es en la calle, pero vaya al Bajo Cauca, vaya al Urabá, y hay paro armado, que a veces no es noticioso nacionalmente, pero donde hay coacción absoluta, no solo para el tránsito y ejercicio de los candidatos, sino de coacción hacia los ciudadanos. Entonces, también hay una realidad de esas 3 Colombias, ¿no? El rural, con presencia y cobertura mediática, y la realidad de grupos armados y de grupos narcos y de criminales, de traficantes de oro, de minería ilegal y de narcotráfico, que sigue siendo la maldición de nuestro país. Esta semana ha sido de contrastes, sobre todo para Fuerza Ciudadana, para el líder de ese movimiento, que es Carlos Caicedo, que era el gobernador del departamento del Magdalena. Se retiró de su cargo antes de que se cumpliera su periodo para hacer abiertamente política por sus candidatos. Después de esos sinsabores, va a tener candidato oficial a la alcaldía de Santa Marta. Va a intentar pelearse allí nuevamente el poder político en la capital del departamento del Magdalena. Digo con un sinsabor producto de la acusación de quienes se hacen llamar autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta, que están diciendo que en esta oportunidad no están apoyando a su grupo político, pero que sí lo hicieron en el 2019. Es el fantasma de la autodefensa que está tocando nuevamente las puertas del caicedismo en el departamento de Magdalena. El otro que está intentando resucitar en política es Daniel Quintero, que se juega su carta política con Juan Carlos Upegui en la alcaldía de Antioquia. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca con este panorama político, pero también de orden público, en el que se mete el director de la policía explicando cuáles son los municipios que más riesgo, los que más le preocupa por violencia electoral. Balance que hace la
la institucionalidad en torno a la protección de las elecciones del Plan Democracia. Hay 43 municipios que tienen un riesgo especial, yo diría. Aquí hay una prioridad, aquí en estos lugares ya llegó el componente de la policía para coayudar con el ejercicio de la seguridad de las elecciones. Hasta hoy, a esta hora, no hemos tenido información de que no hay elecciones en ningún municipio. Estamos de regreso esta noche en Zona Franca. Gracias por seguir conectados con nosotros. David, quiero plantearle una pregunta que hemos discutido aquí en diferentes escenarios, en diferentes debates sobre política. ¿Usted cree que esto, lo del domingo, va a terminar siendo un plebiscito alrededor del gobierno del presidente Petro? Yo creo que sí va a medir la intención o va a medir la simpatía por parte del gobierno Petro. El presidente tiene un nivel de desaprobación muy alto y yo creo que eso se va a ver reflejado. Y se va a ver reflejado no solamente por su pésima gestión y su muy mediocre gestión, sino porque, así como iniciaba mi intervención, pues una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que hace, y porque sobre todo no tiene la solvencia ética y moral para hablar sobre cambio y superación de la pobreza, etcétera. Y en esa medida creo que el presidente no va a quedar afortunadamente bien acompañado, no va a lograr ese poder regional, esa capilaridad, y personalmente creo que eso es una buena noticia para el país, empezar a pensar en un nuevo aire, unos nuevos liderazgos. Representante Racero. ¿Cómo cree que les va a ir este domingo? Bueno, no, si hay un plebiscito, el plebiscito es a los dirigentes regionales, digamos, ¿no? Que es al que se va a medir con esta campaña electoral. Para responder un poco lo que dice David, me acuerdo en el 2003, el presidente Álvaro Uribe Vélez llegó a la presidencia en 2002, 2003 fue la campaña en las regiones, él tiene una popularidad del 75% y fue castigado, perdió Antioquia con Aníbal Gaviria. En la alcaldía de Medellín ganó Fajardo, que no era de su grupo político, perdió Bogotá, perdieron las principales ciudades. Es decir, traigo ese ejemplo a colación porque sé que la narrativa va a ser, o intentan llevar a que sí, el 21 de octubre es un plebiscito a Petro. No, hay que tener en contexto. Ni siquiera Álvaro Uribe Vélez en su mayor momento de popularidad pudo arrastrar la votación regional. ¿Por qué? Porque la votación regional se comporta diferente a la nacional. En la nacional tú ves un voto más libre, en la nacional tú ves otro tipo de condiciones, de reflexiones, de apuestas y de liderazgos. En la votación regional tú ves de pronto un voto más amarrado, hay ediles, concejales, diputados y también por supuesto la evaluación que se da al gobernante de turno, del alcalde o del gobernador. Entonces yo creo que hay que sopesarlo. Pacto histórico, ¿cómo nos va a ir? Lo adelanto, vamos a tener un gran crecimiento en concejales y diputados, que es la base social de la política. Y creo que en ese sentido... ¿Eso es anticipar de otra manera que no les va a ir bien en alcaldías y gobernaciones? Sí, es una forma de decirlo. Depende, porque es que los alcaldes y gobernadores tienen que entenderse con el presidente Gustavo Petro. Para que nos vaya bien como país, hay que bajarle ya esa polarización nacional. Para que le vaya bien al gobierno nacional, bien. Y para que le vaya al gobierno regional, también. Usted es muy hábil y yo se lo abono y lo rescato, pero es que aquí los partidos tienen representación política y el pacto histórico tiene sus candidatos. Por eso digo que el pacto histórico va a crecer. Hoy no tenemos nada, vamos a crecer y por eso ya hablaremos. Esperemos la próxima semana nos invites a una conversación para evaluar las Senadora Angélica, ¿cómo cree que les va a ir al pacto histórico y si cree que esto va a terminar siendo un plebiscito alrededor del presidente? Desde hace muchas décadas en la historia de Colombia se decía, sobre todo antes de las elecciones, de mitaca, como en la mitad que va el gobierno nacional, se usa similar término en Estados Unidos. Entonces, tiene algo de razón y tampoco la tiene en el sentido de Racero. Sí va a haber una valoración a los candidatos del pacto histórico. Alerta, Racero, tú dices algo hoy aquí en la Constitución, los alcaldes tienen que trabajar con el gobierno nacional. Estamos viviendo una tragedia. En Bogotá, por ejemplo, el gobierno nacional, el presidente directamente está obstruyendo y echando para atrás proyectos pactados de Estado, del anterior alcalde, del anterior presidente. Son recursos públicos, no son suyos ni míos, son del Estado. Y eso retrasa el desarrollo. Le doy un ejemplo, el Regiotram del Norte, que arranca en Zipaquirá hasta el centro de Bogotá, el presidente, después de 3 años de trabajo, gobernación, distrito, Ministerio de Transporte, Findeter, entidades nacionales, dice no, así no me gusta, vuelve a empezar, se bota la caneca. Lo que logramos en el Plan Nacional de Desarrollo para que este año alcanzaran a dejar en un punto de no retorno y los que empiezan el 1 de enero siguieran y ese Regiotram sea una realidad, un tren eléctrico limpio,
El presidente dijo, no, no me parece, volvamos a empezar. No, pero ¿Qué no va a es cierto, pasar? Angélica. Que se La va a Norte acabar también, el eso no es gobierno cierto. nacional, se va a acabar el gobierno nacional tú mismo y lo no va a dices. haber Regiotram, No, pero tú mismo porque lo hay dijiste que que volver la a obsesión comenzar. de que si no, Pero yo termino. Listo, sí, no, que solo Yo tú termino. mismo lo dijiste que Eso quiere el Plan pasa con el Nacional de Regiotram Desarrollo. del No es norte, cierto. de Zipaquirá. No, nosotros sí queremos hacer del Regiotram, pero es que una cosa es hacer y otra hablar. La extensión de la Boyacá, cuando al presidente fue alcalde, Petro, que yo fui concejal, él planteaba extender la Boyacá en este sector del norte. No, ahora no sirve. Cuando era alcalde sí quería, ahora no, y a obstruirlo. La ampliación de la autopista norte, este taco que hay para salir a Chía, a Cajica, no licencia ambiental al Regiotram de Occidente, el que va de FAC. Entonces, esa armonía, el presidente es el que no la está cumpliendo y por eso aquí yo os invito en Bogotá, en Cundinamarca, que votemos con firmeza por el verde. Y veo hoy una publicidad del Pacto Histórico diciendo, ¿sabe qué, María Camila? Vote por Bolívar porque con la plata de la nación y del distrito ahí sí va a ser. O sea, ¿qué van a hacer? ¿Abusar y aplastar a los mandatarios que no son del Pacto Histórico? Le voy a cobrar la publicidad política. Es al imposible, finalizar aquí, es imposible. le paso el chequecito. Pero Bueno, lo dijo el pacto hoy. llegamos. Así de Pero eso no es absurdos. la postura del presidente. O sea, Pero lo dice pero el lo dice pacto. todo el presidente va a trabajar con todos los alcaldes y gobernadores. Pues te digo que hoy no han llega subido. No llega a las lo reuniones. contrario. Ojalá sea de esa manera. Llegamos al final. Quedó en el Plan Nacional de Desarrollo. Me tengo que despedir. Prometo invitarlos para que hablemos de Metro de Bogotá. Esta noche David Racero, David Cancino y Angélica Lozano hablando de política. A los tres invitados de esta noche, muchas gracias, David. Gracias. Senadora, gracias como siempre por Gracias. Voten verde el domingo, alcaldía, consejo, JAL en todo el país. Representante, un gusto siempre tenerlo. Y que voten pacto porque entonces van La a quedarnos la cuña atrás. respectiva en tiempos de política donde hay denuncias. Una denuncia de Carolina Arbeláez, que es de Cambio Radical, es representante de ese partido político, diciendo que se gastaron 500 millones de pesos en el evento Gobierno para el Pueblo, que fueron esos consejos que hizo el presidente Petro y que le cuestionan por presunta participación en política en favor de Gustavo Bolívar, que a propósito, la imagen que nos deja el candidato del Pacto Histórico es empeñando su palabra en una notaría, diciendo que no va a cambiar el Metro de Bogotá si llega a ser alcalde de Bogotá, una figura muy parecida a lo que está haciendo el presidente Petro, diciendo que no va a expropiar, lo hizo en campaña en una notaría. Lo que pasa es que el presidente Petro está en China, reunido con el presidente Xi Jinping, hablando de la suerte del metro para los bogotanos. Llegamos al final de Zona Franca, como siempre, gracias. Queden con la programación habitual. Esta noche, un programa muy especial con los compañeros en la Tele Letal. Que tengan una feliz noche, que descansen.